Es el momento de hablar acerca del último tema que nos concierne acerca de las curiosidades de Metroid Prime. Este juego tuvo 3 partes, y la más reciente se trató sobre las diferencias regionales y/o de relanzamientos, más importantes que uno nota con el juego. Pues en esta ocasión toca abordar el asunto de los elementos eliminados durante el desarrollo, algo que a menudo también se les conoce como elementos beta. Y créeme, no son pocas las cosas que quedaron fuera, aun si solo menciono las más importantes e increíbles. Antes de continuar, te pido por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Ya para no entretenerte más, vamos a comenzar. Jefes. De todos los elementos eliminados del juego, este es el más célebre. No es un secreto que Kraid debió aparecer en este juego, tan así que existe un modelo con texturas. Se sabe que iba a ser el jefe principal de las minas de Phazon, pero debido a que Retro Studios se estaba quedando sin tiempo, decidieron eliminar a este jefe y reemplazarlo por un pirata de élite mucho más grande, al que conocemos actualmente como Pirata Omega. En la imagen, vemos que Kraid tiene un casco metálico. Bueno, la idea original era que el casco sirviera como obstáculo para ocultar el punto débil de Kraid, y para romperlo había que provocar el colapso de ciertos objetos para que cayeran encima del casco. Esta tarea, sin embargo, se complicaría debido a las púas que Kraid expulsa del vientre, ya que con sus garras podía sabotear las plataformas donde Samus debía pisar. Existe un artwork donde se observa que Kraid puede expulsar docenas de púas desde su vientre, aunque no se sabe si esta idea quedó como un artwork y si se pretendía incluirla en el enfrentamiento contra este jefe. En Phendrana pasa algo curioso con los jefes. Sucede que Tardus no iba a ser el jefe principal de Phendrana, sino de las cavernas Magmoor. En esta región volcánica se planeó una extensa arena de combate donde los jugadores debían enfrentar a Tardus, y el núcleo de su cuerpo era de color anaranjado, similar al fuego o a la lava. Existe una animación que demuestra la existencia de este núcleo, y la estás viendo en pantalla. Pero Aurora, entonces ¿quién iba a ser el jefe de Phendrana? Bueno, mi querido suscriptor, ese era Sabergoat, un enorme primate azul de 6 brazos. Existe un artwork de él y un modelo con animaciones, donde vemos que se comporta como un gorila al golpear su pecho con sus puños. ¿Por qué se eliminó? Porque Nintendo determinó que este jefe se sentía fuera de lugar en un juego como Metroid, y que era más adecuado para un juego RPG. Entonces, con este gorila fuera, Tardus pasó por un rediseño y se convirtió en el jefe principal de Phendrana, lo que causó que las cavernas Magmoor se quedara como la única región del juego sin un solo jefe. El tráiler mostrado en la E3 del 2001 se muestra un metraje donde Samus encara al parásito Reina en un entorno muy distinto, y el jefe en cuestión no está limitado tras unas barreras de energía, sino que tiene una libertad de movimiento considerablemente mayor, tanto que corre alrededor y trepa muros. Además, de acuerdo con Jack Matthews, se pensó en añadir una idea adicional donde el parásito Reina debía desovar huevos, los cuales debían eclosionar para liberar pequeños parásitos. Esta idea se desechó, sin embargo, porque era algo complicado y no era divertido. Flagra no sufrió muchos cambios en su diseño, sin embargo, sí en su entorno de batalla, siendo originalmente un bosque o jungla de aspecto tétrico. Hubo una idea no realizada de Mike Wiccan para la batalla contra Meta Ridley, en la que Samus luchaba contra el líder pirata desde lo alto de su nave de combate. En este escenario, la batalla habría tenido lugar en un cañón horizontal, con Samus siendo capaz de moverse alrededor de su nave, levantar escudos de defensa para bloquear los ataques de Ridley y disparar rocas por encima para dañarle. Este concepto se rechazó por ser demasiado ambicioso. Existe un artwork que representa una confrontación aérea entre Meta Ridley y la nave de Samus, el cual posiblemente se base en este mismo concepto, y es el que estás viendo en pantalla. Criaturas. Aquí hablaré de las criaturas que nunca llegaron a salir en el juego terminado, y las criaturas que fueron diseñadas de una forma en un principio, pero que luego pasaron por ciertos cambios que luego vemos en el juego.
Algunos eran seres reciclados de los juegos en 2D, pero se eliminaron del juego por orden de Nintendo, o bien pasaron por rediseños para verse distintos, pues la compañía quería que las criaturas del juego fuesen una novedad. Si jugaste a los juegos clásicos en 2D, recordarás a este molusco volador. Es un Reaper, y en Super Metroid sirve como un punto de anclaje para tu rayo enganche. Pues bien, esta criatura casi llegó a aparecer en Metroid Prime, e incluso su diseño e inteligencia fueron terminados, y es posible restaurarlos en el juego mediante técnicas de hackeo. Tienen asimismo imágenes del escáner que tampoco se utilizaron. Al final, sin embargo, Retro Studios retiró a los Reapers y los reemplazó por una especie de mantarrayas voladoras llamadas planeadores, que cumplen con la misma función de ser puntos de anclaje para el rayo enganche. Los escarabajos eran llamados Beetle en lugar de Beetle en las versiones inglesas, y tenían colores distintos. Había una variedad de color amarillo con rayas azules y otra de color negro. Iba a haber una secuencia en la que Samus encontraría a estos enemigos y los enfrentaría. Las cosas terminaron siendo diferentes, aunque Metroid Prime Remastered sí presenta cambios en los escarabajos, en la forma de que hay algunos más pequeños que otros o unos más grandes que otros. Aún así, solo es una diferencia de tamaños y eso es todo. Los piratas terrestres de este juego iban a ser de la especie Sebesiana, la misma especie de piratas que Samus enfrenta en los juegos en 2D. No solo hay artworks de ellos, sino modelos animados. Al final, fueron reemplazados por la especie pirata de Ultragus que aparece en toda la subserie Metroid Prime. Los piratas voladores poseen un diseño distinto a los demás piratas del juego, teniendo una apariencia insectoide y no reptiliana como los piratas terrestres. Bueno, los piratas voladores fueron imaginados así desde un inicio, pero los primeros modelos de estos piratas tenían un propulsor cuyo diseño era bastante más crudo, comparándolo con el propulsor que vemos en el juego. Este propulsor, además, no contaba con las extensiones laterales que en el juego sirven como lanzamisiles. Pero aguarda, que hay más. Existe un artwork que plasma a un pirata de estos empleando a un Metroide a modo de propulsor, lo cual es bastante curioso y raro, incluso teniendo en cuenta que los piratas quieren usar a los Metroides como armas. Ya para acabar con este enemigo, hay quien cree posible que el pirata volador fue concebido en un inicio como un Key Hunter, esa especie de avispas que aparecen en Super Metroid y que forman parte de los piratas espaciales. No hay nada que afirme o desmienta esta teoría, aunque yo personalmente nunca la he creído, no sé ustedes. En el cráter del impacto debían aparecer unos gusanos llamados gusanos Phazon. Tienen artworks, una imagen para el escáner de Samus y una entrada para el banco de datos. Todo, salvo los artworks, quedó ausente cuando se lanzó el juego. Juzgando por la imagen del escáner, es posible que estas criaturas se movieran en grupos grandes como lo hacen los parásitos de la fragata Orfeo o las escarvas de las ruinas Chozo. Es posible que estos gusanos fueran reemplazados por los Illumihex, unos gecos que se ven en el cráter del impacto y que también se mueven en grupos. Los fantasmas Chozo tendrían una apariencia diferente, menos fantasmal y más orgánica. Se desconoce si esto significa que aparecerían Chozo de carne y hueso o si realmente seguían siendo fantasmas pero con una apariencia más sólida. El Metari, un insecto metálico de Super Metroid que se te arroja en picada, iba a aparecer en Metroid Prime, junto a otra variante llamada Metari acorazado. Fueron reemplazados por el Shriekback y el Shriekback de hielo respectivamente. La guía oficial de Prima Games contenía varios artworks de criaturas que nunca se diseñaron al 3D. Existe, por ejemplo, una planta picuda y brillante. Hay dos tipos de camaleones, uno de los cuales se ven los huesos. Y hay una especie de espora de charca pero cibernética, al tener un centro nervioso completamente mecánico. Están 5 tipos de zángano centinela y, por último, podemos ver 2 tipos de Shriekback, uno verde y otro naranja. Fueron desechadas algunas versiones de Phazon de algunas criaturas, como el Terralito de Phazon o el Gorro Viperio de Phazon. Ambos aparecerían en la cuarentena de Metroides A, en las minas de Phazon, y en el túnel B del cráter del impacto. En el caso del Terralito de Phazon, llegó a tener una entrada del banco de datos que es similar a la del Terralito común. No obstante, en Metroid Prime Remastered se pudo hallar una entrada diferente, aunque de igual manera no fue utilizada al tampoco existir esta criatura en el juego, en donde se describe que este Terralito de Phazon debía explotar y liberar una nube tóxica al morir. Asimismo, existe una variante de Phazon del Illumihek llamado Illumihek de Phazon.
Esto ha llevado a teorizar que, quizá, el Illumihek visto en el juego se pensó como una variante normal, mientras que el Illumihek de Phazon vendría siendo la variante contaminada por el Gran Veneno. Ahora, ¿recuerdas a los pájaros que vuelan en las ruinas Chozo? No influyen en nada y son un elemento casi decorativo, porque sí explotan cuando les disparas. Sin embargo, ¿sabías que originalmente tenían programada otra animación de muerte? La animación que ves muestra que los pájaros, al morir, no iban a explotar, sino que caerían haciendo espirales, como los patos de Duck Hunt. Si jugaste el juego y fuiste observador con los detalles, sabrás que en Pendrana hay peces tipo piraña congelados en hielo, y uno de estos peces es visto en un laboratorio pirata sobre una mesa de muestras. Bueno, resulta que este pez estuvo planeado para ser una criatura completamente programada en el juego. En la data del juego, este pez recibe el nombre de Chomperfish, o pez mordedor para los hispanohablantes. Y sí, tiene una imagen para el escáner que tampoco se utilizó. Antes de Metroid Prime existía Metaforce, ya hablé de eso antes. El punto es que para Metaforce se planeó la existencia de una criatura llamada Mono de Sangre. No obstante, también se planeó su aparición para Metroid Prime cuando Metaforce se canceló. Algunos artes conceptuales del juego muestran múltiples escenarios descritos como monos, por ejemplo, pasillo mono, conducto mono, etc. El mono de sangre parece estar especialmente relacionado con la cúpula ardiente, ya que el robot incinerador hallado en este lugar es referido como mono lanzallamas en los datos internos del juego. En 2018, Jack Matthews reveló que las salas descritas con las palabras mono habrían albergado enemigos llamados monos de sangre. En 2022, Jack elaboró en esto, diciendo que la inteligencia artificial planificada de los monos era similar a la IA que se le dio a los piratas espaciales en Metroid Prime, y se movían y atacaban como monos reales. Además, Jack dijo que los monos de sangre fueron descartados cuando el juego pasó de una jugabilidad orientada a la acción a la exploración. Y si bien Jack no pudo recordar si acaso hubo artworks de estos monos, resulta que sí existe uno. Greg Luzniak, un antiguo artista conceptual de Retro Studios, posee una página propia donde muestra sus trabajos realizados en Metroid Prime y en otros juegos. Entre estos artworks se puede ver a un mono similar a un mandril, con una boca llena de colmillos ensangrentados y manos con garras, exactamente la misma criatura que ves en pantalla. Es muy seguro afirmar que dicha criatura sea la representación del mono de sangre, porque vamos, el diseño calza por completo con el concepto detrás del mono. El Olbap es una criatura que solamente es mencionada en un escaneo de Metroid Prime, donde se cuenta que varios Olbaps fueron mascotas de los piratas espaciales, pero debido a un incidente con el Phazon, los piratas fueron forzados a sacrificarlos. Solía creerse que los Olbaps nunca fueron modelados, ni tan siquiera diseñados en papel, pero esto cambió cuando llegó el año 2023. Los archivos internos de Metroid Prime Remastered revelan que los Olbaps debían aparecer en el juego, tratándose de unas criaturas originarias de las cavernas Magmor y con una entrada suya en el banco de datos, en donde se menciona que se convierten en bola y embisten a sus oponentes. Ninguno de los dos elementos aparecen en el juego y la mención del Olbap solo existe en el escaneo de la Dínamo Central, al igual que en todas las demás versiones de Metroid Prime. Sin embargo, se conoce que el Olbap es la misma criatura identificada en la versión beta de Metroid Prime como un Nova. El Olbap, por lo tanto, se puede describir como una criatura insectoide, carroñera, con un caparacho y una cola en forma de pinza, de múltiples ojos y capaz de enrollarse como una cochinilla. En cualquier caso, nunca apareció en el juego, ni como Nova ni como Olbap. Las escarvas, esos cucarachones que aparecen en las ruinas Chozo, que se amontonan y explotan cuando te les acercas, iban a tener una variante adaptada al clima frío de Pendrana. Esto se puede saber al hurgar en la data interna de Metroid Prime Remastered, donde existe una entrada para el banco de datos sin usar. Sin embargo, aparte de que se identifican como escarvas de hielo, no poseen algo en especial. Se teoriza que las escarvas comunes encontradas en Pendrana iban a ser escarvas de hielo, pues poseen un diseño ligeramente diferente al de las escarvas de las ruinas Chozo. Entradas del banco de datos no usadas. Metroid Prime contiene una entrada sin utilizar para el legado Chozo. La entrada se llama Union y el texto delata que Retro Studios tenía otros planes con respecto a la historia del juego. Originalmente, los 12 artefactos ya debían estar desde un inicio en el Templo de los Artefactos,
y debían ser los potenciadores del sello que mantenía a raya al Phazon. Sin embargo, el texto menciona que el sello se rompió por acción de los piratas espaciales y a los 12 artefactos, objetos que no pudieron destruir, los tomaron y ocultaron a lo largo de Talon 4. Entonces, el trabajo de Samus consistía en recolectar estos 12 artefactos para restablecer el sello, no para acceder al cráter y destruir al Metroid Prime, como ocurre con el juego que jugamos todos. La data interna de Metroid Prime Trilogy contiene un registro adicional para el legado Chozo y 2 registros más para los datos pirata. Estas mismas entradas también se encuentran en la data de Metroid Prime Remastered. Sin embargo, en ninguna versión se pueden leer estos registros. El registro del legado Chozo se llama Artefactos y explica que los 12 artefactos fueron forjados por un maestro artesano. Explica también que cada artefacto contiene la esencia de un elemento que los Chozo consideran de gran valor y que individualmente no poseen mucho poder, pero cuando se juntan sí que se libera su auténtico poder. Por otro lado, una de las entradas no usadas de los datos piratas se llama Energía Alternativa. Aquí se explica que los piratas sufrieron con el tema de la energía debido a los daños causados por el entorno de Talon 4 y que adoptaron la energía geotérmica como una solución sugerida por el equipo científico. Por ello, la región de Magmoor se volvió muy importante debido a que era la principal fuente de energía geotérmica. La segunda entrada se llama Operaciones Mineras y es una continuación de la entrada anterior. Se cuenta que la energía geotérmica hizo posible que se pusiera en funcionamiento toda la maquinaria de excavación y refinamiento de Phazon. Además, los piratas esperaban poder satisfacer las demandas de Phazon provenientes del Glaciar 1 de Pendrana. Por último, la entrada expone que 3 equipos de gradeo subterráneo comenzaron a aislar varias cuevas ricas en Phazon para su uso como criaderos de Metroides. ¿Recuerdas a esos bombus invisibles en el tercer subnivel de las minas Phazon? Resulta que se descubrió gracias a la data de Metroid Prime Remastered que tienen una entrada para el banco de datos que no se utilizó y también poseen un nombre en específico. En la data se llaman bombus negativos y aparte de mencionar que se requiere un visor especial para verlos, refiriéndose al visor de rayos X, también dice que estos bombus no son atraídos por el rayo recarga de Samus, como sí ocurre con otros bombus. Esto, a todas luces, es completamente falso, porque al jugar y lidiar con esas criaturas, podemos comprobar que el rayo recarga sí que los atrae. Y seguramente también recordarás al zángano centinela de las minas de Phazon, por ser invisible ante cualquier visor excepto el espectro de rayos X y porque no puedes fijar tu mira en él. Bueno, también tiene una entrada del banco de datos sin usar. Esta información lo nombra como zángano beta. Menciona que es un zángano de nueva generación equipado con un camuflaje y que posee un escudo defensivo y un cañón de rayo adicional. Igualmente explica que su debilidad siguen siendo los pulsos electromagnéticos, es decir, el rayo de ondas. Por último, entre las criaturas que vemos en el juego pero que tienen una entrada de datos sin usar, están los Metroides de colores. Sí, ya sé que se llaman Metroides Fisión. Sí, ya sé que tienen una entrada de datos, pero he aquí el detalle. Se planeó en un principio que cada Metroide, muy al igual que los piratas de colores, debiera tener una entrada de datos propia, y efectivamente, en la data de Metroid Prime Remastered podemos encontrar 4 entradas de datos, una para cada tipo de Metroide. Según estas entradas, que son casi idénticas entre sí, la debilidad específica que cada uno tiene se debe a un error genético. Además, podemos saber el nombre que cada Metroide iba a tener. Metroide Rayo, débil contra el rayo de poder. Metroide de ondas, débil contra el rayo de ondas. Metroide de hielo, vulnerable contra el rayo de hielo. Y el Metroide de plasma, destructible con el rayo de plasma. Música y sonido. El tema del título del juego tiene una versión temprana que es ligeramente diferente, pues tiene menor extensión y están ausentes algunos sonidos. Vamos a hacer una comparación.
Se sabe también que Keiji Yamamoto grabó un tema adicional, pero obviamente nunca se utilizó y a la fecha no ha salido a la luz. Samus iba a tener diálogo, e incluso se grabaron las voces de docenas de actrices que Clark Gwen revisó, incluyendo la voz de la actriz Gabrielle Carteris. Sin embargo, se decidió que los diálogos no coexistían del todo bien con el juego. Además, por poco y veíamos un monólogo hablado por una voz femenina, la cual resumía los eventos en Nestroid. Esta voz, aparentemente, debía escucharse en la introducción del juego, justo antes de explorar la fragata Orpheon. Según Clark Gwen, el monólogo lo grabó Nintendo EAD y le pidieron a Clark que se incluyera en el juego, pero luego cambiaron de opinión y pidieron que el monólogo fuese retirado, pues al final no les gustó. No fue mala idea porque en sí el monólogo es contradictorio con algunos hechos. El monólogo en cuestión es este. 10 years ago, below the surface of planet Zebes, the mercenaries known as space pirates were defeated by interstellar bounty hunter Samus Aran. Descending to the very core of the pirate stronghold, Samus exterminated the energy-based parasites called Metroids and defeated Mother Brain, the leader of the pirate horde. But the space pirates were far from finished. Several pirate research vessels were orbiting Zebes while Samus fought on the surface below. After the fall of Mother Brain, the ships escaped, with the hopes of finding enough resources to rebuild their forces and take their revenge. After discovering a possible pirate colony on planet Talon 4, Samus has again prepared for war, hoping to end the pirate threat forever. El primer tema escuchado en Pendrana era distinto. No sé describir las diferencias, así que es mejor que lo escuches tú y compares. El tema de la introducción también era diferente. Nuevamente, es mejor ponerte la evidencia que intentar describirlo.
Mejoras y objetos. El traje de Phazon poseía una gama de colores diferente. Como puedes ver en la imagen, era algo parecido al traje gravitatorio del mismo juego, excepto por el color verduzco en el tronco y las piernas de Samus, así como por el color naranja del visor. Se sabe que los colores se cambiaron por la gama que conocemos actualmente, debido a que los colores originales no se sentían maliciosos. Dado que el Phazon corrompe y vuelve destructivo todo lo que toca, se buscó dar esa sensación con el diseño del traje de Phazon, lo que dio pie a la gama de colores negro, rojo y plata que vemos en el juego. El rayo Phazon iba a ser recargable. Esto se demuestra porque en los datos del juego existe un sonido de recarga para este rayo y que vas a escuchar ahora. Además, se hallaron datos que delatan que el rayo Phazon iba a tener un combo de recarga, como el rayo de poder con el supermisil o el látigo de ondas con el rayo de ondas. El combo en cuestión recibe el nombre de combo Phazon en la data del juego, aunque es seguro que se trata de un nombre genérico y no del nombre definitivo. El cañón iba a adoptar formas diferentes al equipar el rayo de hielo y el rayo de ondas. Como podemos ver en esta imagen, el rayo de ondas parecía que iba a ser de color verde y el cañón se veía más esbelto. Con el rayo de hielo vemos dos pares de picos saliendo de la punta, siendo un par más largo que el otro. Chris Bollman los modeló y Jim Kohler se encargó de ponerles la skin. Sabemos que la nave de Samus es una nave de combate clase cazadora. Sin embargo, originalmente la clase a la que pertenecía la nave era distinta, tratándose de una corbeta de ataque furtivo. Lugares. El lago de Magma es una cámara de las ruinas Chozo que es conocida por un detalle en particular. Es la única cámara de las ruinas Chozo que tiene lava y calor extremo. Bueno, en algún momento del desarrollo del juego, este lugar iba a tener agua tóxica en vez de lava, y veríamos peces mordedores nadando. Sí, el mismo pez del que ya hablé momentos atrás. Existe un arte oficial de una habitación llamada Cuarto de Máquinas que nunca se incluyó en el juego. Si nos fijamos en el arte, veremos que en la esquina dice Ice World, y en el diseño de la habitación podemos percatarnos del símbolo de los artefactos Chozo. Tomando esto en cuenta, podemos saber que este lugar se diseñó con la región de Pendrana en mente. Otra habitación llamada Sala del Reactor iba a ser incluida en el juego, y, dado su aspecto, puede que formase parte de la fragata Orpheon. Esta habitación fue diseñada por James Dargy. Astronomía. Metroid Prime Remastered es un tesoro de elementos no utilizados. El juego dejó en evidencia que Retro Studios había planeado un lore especial para el sistema solar de Talon 4, o sistema FS-176 como es mejor conocido. Tenemos primero que el astro rey del sistema recibiría el nombre de Elialis, y que era una estrella clase Coloso Dorado. Le pusieron inclusive temperatura superficial y del núcleo, siendo 6000 grados Celsius y 15 millones de grados Celsius respectivamente. Además, el sistema solar iba a contener más planetas, encontrándose que se planeó la existencia de otros 3 planetas. Estos son Mytherialis, Ariolia y Viprace. Uno de estos nombres, Mytheralis, se rescató y se utilizó para nombrar a un virus que infesta el planeta Bilium, como podemos conocer si escaneamos el holograma de este mundo. De los otros 2 planetas, Ariola y Viprace, no se sabe nada excepto sus nombres. Asimismo, había un escaneo para el meteorito o leviatán que impactó en Talon 4, el cual los piratas iban a nombrar como Obus. Según el escaneo hallado en la data, este meteorito llevaba en Talon 4 100 años, lo cual al final es contradictorio con los 50 años que se exponen en Metroid Prime 3. Otros elementos. El menú de inicio era completamente diferente, mostrando el título del juego y abajo de él una frase que decía First Person Adventure o aventura en primera persona, junto al símbolo de los artefactos Chozo y un objeto misterioso detrás que parece... no sé qué parece. El menú fue diseñado por Bernadette Lacarte. La pantalla de introducción presentaba diferencias. En lugar de mencionar la llamada de auxilio que transmite la fragata Orpheon luego del caos causado por los experimentos a bordo, se menciona la inclinación orbital de Talon 4 y así como la distancia en donde se ubica la fragata con respecto a la superficie del planeta. El cañón de Samus tenía un diseño distinto, siendo más delgado con otros colores. Los misiles eran disparados de un mecanismo unido al cañón. En el video del desarrollo de Metroid Prime, mencioné que se quería incluir la mejora de la aceleración en el juego. Bueno,
Lo mismo ocurre con el ataque espiral y el rotosalto. Según Clark Wen, se discutió la inclusión del ataque espiral, pero rápidamente se descartó. En cambio, con el rotosalto hay evidencia de ello en forma de imágenes del escáner, y a pesar de que el rotosalto está incluido en las versiones de Wii y Nintendo Switch, tales imágenes del escáner jamás se usaron. Se tenía en mente de que Super Metroid fuera un contenido extra en el juego, pero nunca se realizó debido a que David Kirsch, un desarrollador de Retro Studios, usó un emulador hecho por terceros para incluir el juego en Metroid Prime, lo cual no agradó a Nintendo y ordenó su retiro. Más adelante se retomó la idea con Metroid Prime 2 Echoes y de nuevo fue desechada. Habían programadas algunas expresiones faciales para Samus, pero nunca se usaron. Las notables desproporciones en su rostro se debe a la falta de polígonos en el área de la boca, pues en el juego original se enfoca más en los ojos. Aquí te estoy mostrando las animaciones, habiendo 7 en total. Colorín colorado, este video ha acabado. Se quedaron demasiadas cosas fuera, ¿no lo crees? Bueno, por fin hemos concluido todo acerca de este juego, por lo que ya podemos avanzar con completa libertad hacia su secuela, Metroid Prime Hunters. Antes de despedirme, vuelvo a pedirte por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.